Buenas tardes. Buenas Estamos tardes. platicando aquí con el profesor Víctor Manuel Ancheita Bringas, exsecretario general de la sección séptima del CENTE y de la CENTE en Chiapas. Maestro, decía usted que los maestros democráticos de Chiapas van a votar por el licenciado Andrés Manuel López Obrador este 1 de julio. Sí, lo sostengo. Precisamente por eso su petición de la entrevista. Yo sostengo que los maestros de Chiapas, en su mayoría, no el 100%, pero en su inmensa mayoría, va a votar por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, este 1 de julio para la presidencia de la República. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación ha dicho que no se compromete con ningún partido y con ningún candidato. ¿Cuál es su opinión? Bueno, esta opinión está basada en uno de los principios de la coordinadora que establece que ningún partido político ni ningún candidato puede ni debe inmiscuirse en los asuntos internos de la propia coordinadora. Es decir, deslinda en ese sentido. Pero yo quiero hacer un comentario, una precisión mejor dicho. Cuando me dice usted la coordinadora dice, yo quiero precisar, los líderes de la coordinadora dijeron. Porque la coordinadora somos todos los trabajadores democráticos, tanto los que estamos en Chiapas como los que estamos a nivel nacional. Y ellos, pues prácticamente reivindican el principio de la coordinadora, pero de ninguna manera están en el ánimo de prohibir la libertad que tienen todos los trabajadores de educación, los maestros, de poder adherirse, simpatizar o militar en los partidos políticos que sean de su preferencia o de poder estar en favor del candidato que sea de su preferencia. De allí que con la primera pregunta que usted me hace, de allí sostengo de que respetando el principio de la coordinadora, los trabajadores tienen la libertad de poder asumir responsablemente su voto por el que así lo quieran. ¿Cuáles son sus fundamentos para asegurar la opinión de que los maestros de Chiapas van a votar mayoritariamente por el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Bueno, en primer lugar tengo que recordar que la demanda central de la Coordinadora Nacional y por supuesto de la sección 7, el movimiento de la sección 7, es la abrogación de la mal llamada reforma educativa. Esa es la demanda central. Aparte que coyunturalmente en esta etapa se está exigiendo la instalación de la Mesa Única de Negociación Nacional. Pero la demanda central es la abrogación de la mal llamada reforma educativa, la cual, pues como ya es del dominio público, lesiona los derechos de los trabajadores y no hace nada por elevar la calidad de la educación. Bueno, esa demanda está considerada en el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Y me voy a remitir al decálogo que el propio Andrés Manuel López Obrador menciona en Guelatao hace 3 o 4 semanas aproximadamente. En ello establece, entre otras cosas, dice que de ganar al triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional, al triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia, al triunfo de su candidatura a la presidencia de la República, de inmediato realizará todos los procesos que eliminen esa mal llamada reforma educativa. Y se construirá sin lesionar los derechos de los trabajadores, los derechos de los maestros, un proyecto educativo construido con la participación de los maestros, de los trabajadores de la educación, de los padres de familia y de investigadores en el ramo educativo. Esa, para mi punto de vista, es una de las razones más fuertes por la que los maestros
no pierden de vista que es el único candidato que no solo ha ofrecido cambios de manera general en el país, sino que ha ofrecido un cambio sustancial en el proceso de la reforma educativa. De allí que yo, por eso, sostengo que es en su inmensa mayoría diversas tendencias políticas, desde algunas que son de izquierda profunda hasta otros de derecha fuerte, toda esa gama está con Andrés Manuel. Solamente los extremos de la izquierda ultra y de la derecha ultra son los que pienso no van a emitir su voto por Andrés Manuel. Pero de allí la gran diversidad de posiciones políticas y ideológicas del movimiento sí lo va a hacer en su inmensa mayoría. Maestro Víctor, usted también fue candidato por Morena a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez y estuvo buscando ser nuevamente candidato en esta ocasión. ¿Qué sucedió? Bueno, efectivamente tengo que reconocer que un grupo de amigos y de compañeros organizadamente estuvimos luchando por obtener la candidatura de Morena en esta ocasión, por segunda ocasión, pero el partido seleccionó a otro personaje, a otra persona. Y yo creo que siendo militante del partido, siendo militante de Morena y estando en la tesitura de la dinámica del partido, aunque yo hubiese querido tener esa candidatura, no se pudo, y entiendo que al designar a otra persona que no sea en la mía, yo estoy disciplinado en ese proceso electoral. Al final de cuentas, no solamente en ese tipo de candidaturas podemos servir al partido o podemos servir a la sociedad. Yo creo que hay muchas trincheras que estamos realizando por ello. Inclusive, mire, aquí en el escritorio tengo material con el que yo puedo demostrar que estamos nosotros en un proceso permanente de consolidar el movimiento de regeneración nacional en la proyección de Andrés Manuel López Obrador. Y estamos también con mucha expectativa para que dentro de 23 días aproximadamente en que se va a llevar a cabo esta elección, podamos disfrutar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, siempre y cuando, claro, ¿verdad?, cuidemos todos los ángulos para que, como él dice, la mafia del poder no vaya a ser que haga otra jugada mala y quite el triunfo que ahorita me parece que es irrefutable. Maestro Ancheita, si el paro se prorrogara más allá del 1 de julio, ¿qué pasará? Ah, caray, esa es una buena pregunta, y hasta en forma de broma, solamente con una bola de cristal podría yo adivinar qué va a pasar, pero yo creo que no puede llegar, no debe llegar. El paro no debe llegar a ese momento por una razón sencilla, porque entonces sí afectaría los procesos, el proceso sobre todo electoral de Andrés Manuel. Sin embargo, yo he estado recorriendo el plantón mañana, tarde y noche y he escuchado una opinión muy generalizada de muchos maestros que dicen: si el paro rebasa el día 1 de julio, han dicho muchos de ellos, yo un día antes me voy a votar a donde debo ir a votar, y al día siguiente yo regresaré nuevamente al paro. Inclusive es una razón fuerte para poder sustentar de que para los maestros no pasa desapercibido la gran oportunidad que se tiene del triunfo de Andrés Manuel. Maestro, agradeciéndole de antemano esta entrevista, ¿algo más que usted quisiera agregar para la audiencia? Pues claro que sí, pues voy a aprovechar para poder decirle a mis compañeros maestros, a todos los trabajadores de la educación,
que estamos ahorita en la gran posibilidad de establecer importantes cambios sustanciales en el gobierno de nuestro país. Yo sostengo que al triunfo de Andrés Manuel no va a poder resolver todos los problemas que durante años hemos venido padeciendo, pero de una cosa estoy seguro, de que Andrés Manuel sentará las bases de un México en donde se combata verdaderamente a la corrupción, se combata a la impunidad, se combata el tráfico de influencias, se combata toda esa entrega de las riquezas que han hecho los gobiernos neoliberales que nos anteceden, con este actual de Peña Nieto, con el de Calderón, con el de Fox, con el de Zedillo y con el de Salinas de Gortari, llegando inclusive hasta Miguel de la Madrid Hurtado. Todos ellos han entregado las riquezas de nuestra nación, es más, las han regalado, ni siquiera vendido, las han regalado. Así es que hago la exhortación respetuosa, firme, para que emitan su voto. Y los exhorto a que sea por Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que todas las encuestas señalan que ya no hay marcha atrás en su triunfo. Sin embargo, no hay que confiarse. Como él dice, la mafia del poder tiene muchos tentáculos y no sea que todavía hayan algunos de ellos que nos puedan afectar en ese sentido. Estamos muy contentos de su probable triunfo, pero más vale ir a votar ese día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.